Listo. Entonces, hoy vamos a trabajar dos partes. Primero les voy a presentar ya oficialmente el hackathon, ¿sí? Que tiene que ver con el proyecto para que nos ubiquemos un poquito. El pasado lunes trabajamos en el tema de los tipos de innovación, categorías de innovación. Trabajamos también todo lo que era eh, esas categorías, las necesidades que son importantísimas en el tema de la gestión de la innovación. Y hoy vamos a trabajar ya para finalizar este tema de fundamentos, ¿sí? Que son fundamentos hacia la innovación. Primero les quiero mostrar pues el lanzamiento oficial del hackathon de 2020 para ustedes de los grupos de gestión de la innovación. Les explicaré pues en qué consiste, ya tenemos los equipos de trabajo. Hoy haremos nuestro primer compromiso acerca del hackathon y por ende finalizaremos con algo que siempre me gusta mostrar en estas clases, que tiene que ver con la innovación social, ¿sí? Porque hay personas que de pronto les interesa mucho trabajar el ámbito de lo social, entonces les quiero mostrar qué significa eso, la innovación social, que tanto está escuchándose hoy en día, que es como el lado bonito de todo. Entonces veremos esa parte y veremos otra innovación que se llama innovación frugal, que son innovaciones que se hacen con poco, ¿sí? Con poco recurso, pero se logra hacer mucho impacto. Entonces, eso es lo que trabajaremos el día de hoy para que ya quedemos listos para aplicar la metodología. Entonces, les voy a compartir primero todo lo que es la presentación del hackathon, ¿sí? Que tendremos este semestre. Profe, Dime, discúlpame, es que no has ¿cómo Rich lo escucha bien? subido así por escrito cuáles eran los nombres de los grupos de trabajo. Ah, Que sí, no has subido así por escrito los nombres sí, de los grupos de trabajo. no lo he subido porque estoy esperando hacer esta presentación para ya subirlo todo oficial con todos los grupos que van a estar en innovación. Recuerden que no somos los únicos grupos que vamos a participar de Hackathon. Yo tengo tres grupos de gestión, otros profesores tienen tres, dos. Entonces ya cuando se hace esta presentación oficial, ya en la plataforma queda. ¿Listo? Ah, listo, dale, profe. Muchas gracias. Dale, Richard, muchas gracias a ti. Bueno, entonces, ¿qué es el UAO Hackathon? Es algo que se está haciendo este semestre debido pues, a situaciones como las que estamos viviendo, pandemias, crisis, que posiblemente es muy complicado de pronto reunirnos. Entonces los hackathon es una actividad que realmente está cobrando mucho valor hoy en día porque es poder reunirse a cualquier distancia y empezar a trabajar en pro de una solución. Entonces, este evento lo estamos organizando pues varios profesores, ¿sí? Estamos trabajando pues mi persona, Juan Manuel, las profesoras Diana Giraldo, Nidia Álvarez, Viviana Mejía, que son profesoras de gestión de la innovación. Cada una de ellas tiene también unos grupos asignados de gestión y por ende, pues somos los organizadores de este evento para este semestre. Y aquí los quiero contextualizar un poco para los que de pronto no han escuchado la palabra. ¿Qué es un hackathon? ¿Para qué se utiliza? El hackathon en realidad viene, ¿sí? De las famosas reuniones que se hacen entre personas que saben mucho de software y hardware, ¿sí? Personas que saben mucho del tema de hacking, del hackeo. ¿Y qué significa el tema de hackeo y hacking? Significa pues hacer soluciones experimentales de probar y probar y probar todo el tiempo. Y la palabra ton viene de maratón, ¿sí? Es decir, que todas estas actividades tienen un tiempo, o sea, tienen un inicio y tienen un fin. Entonces, ¿cómo eso se amoldó al tema de la innovación? Claro, resulta que ante situaciones de no podernos tener en un solo lugar, de no estar en contacto con los demás, pues obviamente se creó este espacio y es una actividad colaborativa que ustedes van a hacer para poder crear soluciones con potencial innovador, ¿sí? En equipos de trabajo que verdaderamente tengan sus roles, como el lunes lo mencioné. Entonces el hackathon va a ser el medio, sí, va a ser la actividad. El hackathon tiene unas propiedades, tiene unas características muy propias de este tipo de eventos. Una de ellas es que se crea comunidad. ¿Cómo así, profe, que se crea comunidad? Claro, todas las cosas que ustedes vayan haciendo, los avances que ustedes vayan entregando, las posibles investigaciones, algunos retos, cómo lo están abordando, todo eso se va a visibilizar. Es decir, a diferencia de un evento tradicional, que un evento simplemente es en el evento y ya, aquí todo se va a visibilizar en el medio, es decir, constantemente se está compartiendo información con posibles usuarios, con posibles clientes, con posibles inversionistas a futuro, es decir, que se crea comunidad. Y más que sea el mundo exterior, también se crea una comunidad interna, es decir, ustedes con sus compañeros que están también viendo esta asignatura de otros profesores, también van a tener la oportunidad de estar viendo lo que ustedes están haciendo. Entonces es algo muy chévere porque posiblemente en este grupo salgan necesidades o ideas muy interesantes
pero que también en otro lado la están resolviendo. Entonces uno piensa analizar, mira cómo lo están resolviendo, para que se cree como esa conexión, esa sinergia entre otras personas. Entonces eso es algo muy positivo de los hackathons, ¿sí? Que prácticamente uno lo que hace es crear esa comunidad. También cuando uno trabaja con hackathon hay algo muy interesante, es que todas las ideas que salen tienden a generar valor. Y cuando digo que tienden a generar valor es que verdaderamente están cumpliendo con los requisitos reales del contexto del usuario y por ende también nos van a permitir estas ideas poder posicionar en algún momento ante un problema o una necesidad. Entonces, esto es algo muy valioso de los hackathon porque como es algo rápido, son metodologías ágiles a final de semestre, las ideas que salen son muy buenas. Aquí hay un trabajo muy eficiente, es decir, a pesar de que estamos en este medio que es virtual, los trabajos son muy buenos porque como tenemos roles asignados, el trabajo se vuelve más eficiente y el trabajo se vuelve más colaborativo. Entonces, el equipo, la palabra equipo, sabemos que es muy diferente a la palabra grupo. El equipo sí va a funcionar en ese tipo de eventos. ¿Por qué? Porque las actividades que están destinadas para el hackathon lo van a avalar. El crecimiento. Hay personas que utilizan mucho los hackathon como medio o plataforma de lanzamiento. ¿Y cómo así plataforma de lanzamiento? Claro, para que ustedes puedan de ahí para allá empezar a fundar sus startups. ¿Listo? Y el tema creativo, pues no se puede quedar. El tema creativo sabemos que es un insumo importante y que los hackathon prácticamente lo hacen. ¿Sí? Es un insumo para poder llegar a la innovación y poder pensar un poco diferente. ¿Listo? Entonces, un hackathon es prácticamente lo que les acabo de presentar y lo vamos a hacer durante este semestre a partir de esta semana arranca. Ojo, todos los hackathon tienen propósitos o objetivos macros, ¿sí? Que es lo que les voy a presentar a continuación. Cuando uno habla de hackathon, los hackathon tienen un propósito macro. Entonces, nosotros durante este semestre tenemos dos retos a atacar. Esos dos retos, cada equipo de trabajo escoge el reto por donde quiere irse, ¿sí? No, el profesor no le va a decir, grupo tal, se va por este reto, no. Cada equipo lo va a ir como descubriendo a raíz de que usted va conociendo las necesidades propias también de las personas de su equipo, porque todos ustedes, a pesar de que van a estar en equipo, cada uno de pronto tiene alguna necesidad que, yo hace rato he querido resolver eso, muchachos, mira que yo vengo trabajando en este proyecto, ¿qué piensan? Pero lo importante es que esas necesidades que ustedes encuentren se amolden a uno de los retos que tenemos a continuación. El primer reto que se va a trabajar a nivel del hackathon del WOW 2020 es este. ¿Sí? Es un reto general. Usted puede entrar ahí con cualquier contexto, con cualquier aplicativo, plataforma, lo que sea. ¿Sí? Como no tenemos que hablar de solución por ahora, no nos interesa hablar de la solución, más bien miremos si nuestras necesidades de los equipos puede entrar aquí en esta categoría. La primera categoría que tenemos, y es por pedido de muchas veces del sector comercial, del sector emprendedor que tenemos nosotros alrededor de la UAO, una de las grandes falencias que tenemos hoy en día es que todo lo que está pasando, sabemos que ante épocas de cambio como lo que tenemos hoy en día, de crisis, el mundo necesita que ustedes como ingenieros, diseñadores, verdaderamente aporten a la transformación, reactivación de esos negocios actuales. ¿Y cómo así negocios actuales? De esos productos y servicios que ya existen. Lo que pasa es que son personas que se han quedado ahí como con lo mismo, y son ustedes la oportunidad de poder transformarlo. Y cuando digo transformarlo es aplicando la innovación, transformando económicamente todo ese sector que usted vaya a escoger. Es decir, que este primer reto está enfocado directamente para aquellos productos y servicios que ya existen, o sea, actuales, pero que usted como en su equipo de trabajo va a decir, interesante, mira que hay muchas familias que están sufriendo ante lo que está pasando. O posiblemente uno diga, mira que mi familia que tiene una empresa, un negocio, llevamos años haciendo lo mismo. Es una oportunidad de crecer, ¿sí? O cuando uno dice, no, mira que el sector, un ejemplo, el sector gastronómico, como se ha afectado ante esta situación, que apenas poco a poco se está reactivando, pero el hecho de reactivarse todo el tema del COVID, todo este tema que está pasando, no quiere decir de que las empresas se van a quedar quietas. Ya están aprendiendo que tienen que innovar porque si no, ante otra situación parecida a lo que estamos viviendo más adelante, porque puede pasar, obviamente se van a quedar muy cortos. Entonces, este sería nuestro primer reto del hackathon global, ¿sí? Cada equipo va a analizar sus necesidades, obviamente, y al final, cuando ya estemos listos, ustedes me van a decir, profe, nos vamos a inscribir en este reto, ¿listo? El segundo reto que estamos promoviendo en el hackathon WOW es el de crear soluciones innovadoras, ¿sí? ¿Y cómo así soluciones innovadoras? Para el post-COVID. Es decir, nosotros estamos ahorita poco a poco reactivando,
pero va a llegar un momento de que vamos a volver, entre comillas, cuando digo entre comillas, a la normalidad, pero es que en realidad el mundo no va a volver a ser igual. Y cuando digo que el mundo no va a volver a ser igual, es que hay ciertos factores, ciertos protocolos que ante esta pandemia ya el hombre los adquirió. Entonces es una oportunidad para que ustedes puedan crear desde cero soluciones innovadoras, ¿sí? Para lo que se viene. Créanme que a raíz de lo que está pasando, mucha gente ya se está craneando. Uy, voy a hacer tal cosa porque el mundo va a necesitar esto. ¿Sí? Sabemos que ya las personas laboralmente ya van a estar en sus casas, todo el tema de la rapidez de las cosas, el distanciamiento, tantas cosas que se vienen que obviamente hay que usar eso como plataforma de oportunidad. Entonces, este sería nuestro segundo reto para aquellas personas o equipos de trabajo que digan, no, vamos a crear algo desde cero, vamos a generar valor desde cero con algo nuevo, novedoso, perfecto. ¿Sí? Ahí está el otro lado. Entonces tenemos dos retos para resumir: la reactivación económica y transformación de los productos y servicios actuales, y obviamente para aquellos proyectos que quieran crear soluciones innovadoras para lo que se viene, ¿sí? Considerando las situaciones pues que estamos viviendo y por ende una oportunidad para que usted pueda generar valor desde cero. ¿Listo? Entonces, esos son los dos retos que tenemos para este semestre. ¿En qué momento los equipos van a inscribirse a estos retos? Cuando ya ustedes verdaderamente ya se reúnen con sus equipos de trabajo, empiecen a analizar las posibles necesidades que quieran trabajar, ¿sí? Ya empiecen obviamente a analizar los usuarios, todo ese tema, y ahí llegamos al momento de inscripción formal de los equipos de trabajo para cada uno de los retos. Ojo, cada equipo solamente escoge un reto. Si en el equipo tenemos, o sea, en el grupo tenemos 7 equipos, pues obviamente los 7 equipos podrían escoger cualquiera de los retos. O sea, no hay un requisito que mitad y mitad, nada es. O sea, ustedes verdaderamente se acoplan a los retos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos en el hackathon. Todos los hackathons se caracterizan porque tienen unos retos globales. ¿Listo? Y ustedes ya en su equipo van a atacar algo más puntual. ¿Cómo vamos a trabajar en la línea del tiempo del hackathon? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, precisamente vamos a arrancar en esta primera etapa. Esta semana es esta, etapa 1, en donde se hace la socialización de los equipos de trabajo y por ende se hace un primer acercamiento entre ustedes mismos, que esa es la actividad que dejaron al final, en donde ustedes van a empezar como a conocerse un poco más, ¿sí? Y empezar a lanzar posibles necesidades o ideas de oportunidad. ¿Listo? Y luego pasamos a una etapa 2, donde yo como profesor y mis demás compañeros que están trabajando en gestión de la innovación, pues vamos a garantizar a ustedes que aprendan de verdad la metodología de innovación, todo el desarrollo metodológico para que usted pueda llegar a la solución que usted quiere. ¿Sí? Esa tarea de etapa 2 prácticamente es mía, absolutamente mía, y que obviamente ustedes van a tener toda la disposición para recibir todas las herramientas prácticas que vamos a hacer acerca del aplicativo y la innovación. Y es por ende que en la tercera etapa vamos a trabajar la socialización de resultados. Ojo, eso es muy propio de los hackathons. Los hackathons se caracterizan porque constantemente se está haciendo, como decir, socialización de los avances, de los resultados, no solo para mí, posiblemente ante un panel de expertos, ¿sí? Entonces es algo muy chévere porque nos va a permitir a nosotros saber movernos durante el tiempo. Yo como profesor constantemente les estaré diciendo, muchachos, esta tarea va a estar orientada a lo del hackathon, esta tarea va a estar orientada, por ejemplo, a una actividad en clase, porque vamos a seguir viendo los temas, la metodología hay que verla, ¿sí? No nos vamos a dedicar todo el semestre simplemente a escuchar temas del hackathon, ¿no? Vamos a seguir viendo unos contenidos que les van a alimentar eso del hackathon, ¿listo? Entonces, explicando un poco la etapa número 1, el día lunes, y que ya con esta presentación les comparto el Excel que ya tengo ahí listo, les socialicé a ustedes los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo tienen unos roles muy importantes, que obviamente con base a la encuesta que ustedes hicieron, pues los clasifiqué. Tenemos un primer rol que es el clarificador. Les decía el lunes que es esa persona líder, que planea, que visiona, que verdaderamente organiza el equipo, ¿sí? Y que lo lleva por un buen camino. Es la persona que realmente se relaciona muy bien con el problema. Son personas que tienden normalmente a identificar muy bien esos usuarios y son personas que nos dejan el camino limpio para que los demás roles empiecen a trabajar. ¿Listo? No quiere decir de que el que sea clarificador, como lo dije el lunes, no vaya a ser lo otro. Todos vamos a hacer de todo. Todos vamos a idear, todos vamos posiblemente a desarrollar, todos vamos a implementar. Lo que pasa es que les decía el lunes que los roles es para que haya una cabeza visible en cada tema, ¿sí? Van a haber momentos del hackathon donde yo voy a decir, bueno, solamente me voy a reunir con el ideador,
Y el ideador es el mensajero del grupo, conforme a la actividad de ideación. Bueno, cuéntame cuántas ideas generaron. Entonces, es el representante, ¿sí? Eso es para que realmente todos tengamos un dinamismo y una responsabilidad en el equipo. Luego tenemos el rol de ideador, luego tenemos el rol de desarrollador e implementador, que estos tres roles van muy ligados al hacer, ¿sí? Al empezar a desarrollar cosas. Entonces, esto constantemente lo estaremos inspeccionando y por eso es el primer requisito del hackathon. Ya lo hicimos, ¿sí? Y por ende, pues esta semana ya continuamos con la tareita de la necesidad. En la etapa número 2 hay algo muy chévere para que usted vea lo interesante del hackathon. Resulta que no solo soy yo el profesor de gestión de la innovación de la Universidad Autónoma, o sea, tenemos tres profesoras más. Cada uno de nosotros tiene grupos distintos. Yo tengo tres, posiblemente otra profesora tenga tres, otros tengan dos, uno, ¿sí? No sé verdaderamente exactamente cuántos tienen. Pero lo que sí es claro es que la obligación de cada uno de nosotros como guías de ustedes, como profesores de curso, es poder transferirle muy bien la metodología de innovación. Es decir, que todos vamos a estar preparados con la misma metodología. Es decir, que todos tenemos los mismos conocimientos, las mismas herramientas, que al final lo interesante es que ustedes van a conocer lo que otros grupos hacen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la siguiente etapa, con la etapa número 3, donde vamos a empezar a visibilizar lo que ustedes como equipo de trabajo van a empezar a trabajar. Esta etapa número 3, que tiene que ver con socialización de resultados, se compone como de tres partecitas. Una subetapa número 1, en donde ustedes a mí durante la metodología, me van a empezar a hacer los entregables que yo les pida acerca del hackathon, del proyecto final, ¿sí? Esos entregables yo los voy a recibir, yo les voy a decir en qué momento se los voy a ir pidiendo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, voy a pedir el primero. Entonces, estos entregables son a cada profesor. Es decir, cada profesor tiene la potestad de recibir sus entregables. Eso es una forma de socializar resultados. La segunda forma de socializar resultados va a ser lo siguiente. Es que va a llegar un momento en que ustedes ya en la semana número 16 van a hacer entrega formal del proyecto a mí y a un panel de jurados que yo voy a tener de expertos empresarios. Ese panel va a empezar a evaluarlos ustedes para ya terminar el curso. Es decir, ya para, bueno, acabamos el curso, nos fue bien, nos sentimos bien, nos gustó, pero ese panel de expertos, ¿sí? Va a tener la responsabilidad de escoger solamente de este grupo de gestión de la innovación, solamente tres proyectos, ¿sí? Estos tres proyectos que salen como ganadores, posiblemente para los jurados tienen un potencial innovador un poco más alto que los demás. Entonces, ese día ustedes me van a entregar a mí para yo hacer cierre de semestre. ¡Pam! Todo el mundo le fue bien, más o menos, no trabajaron, sí trabajaron, pero el plus del hackathon es que se extraen tres grupos de ahí para poder que pasen a una etapa final de socialización, que es un evento que se llama el Demo Day, que se va a hacer en la semana aproximadamente 17. El Demo Day es un evento final donde vamos a hacer mediante pitch, jurados nacionales e internacionales y posiblemente la posible articulación con las etapas siguientes del emprendimiento y la innovación, ¿sí? Entonces, al final usted va a competir sanamente con otros grupos, ¿sí? Entonces, eso es algo muy chévere porque estas son las características de un hackathon, que al final hayan personas, equipos que se lancen de lleno a lo que es la creación de startups. ¿Listo? Entonces, miren que tendremos estas diferentes etapas de socialización. Van a haber socializaciones para mí, para los demás. Entonces, nos vamos a estar moviendo en el tiempo mucho con el tema de la etapa 3. Como les decía a ustedes, también se va a crear comunidad. En el hackathon ya creo que me confirmaron ayer que ya está listo el Instagram del UAO Hackathon para que ahí van a estar constantemente los profesores, algunas personas inversionistas posteando cosas referentes al hackathon, ¿sí? Ustedes también posiblemente van a estar en contacto ahí con algunos compañeros para poder que ustedes vean qué están haciendo otros grupos, ¿sí? Y eso es chévere, porque ese es el objetivo de hackathon, ¿listo? Creo que también van a crear un Facebook, un grupo en Facebook, para poder crear dinamismo de las comunidades, ¿listo? Entonces es muy chévere porque nos va a permitir ser visibilizados. Y ya, para culminar, pues muchas gracias. Aquí la presentación del hackathon, que verdaderamente es una gran oportunidad para ustedes y que vean este proyecto como una plataforma de lanzamiento, ¿listo? Entonces me gustaría escucharlos a ustedes, alguna pregunta acerca del hackathon.
¿Alguna cuestión del hackathon? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mira, profe, que yo una vez participé en algo muy similar, se llamaba también una hackathon, por Sí. acá en Popayán, con Ajá. una empresa que se llama Creatic. Sí, se llama Cluster Creative. Cluster, Cluster Ah, Creatic. yo los conozco. Ujú. Eh, yo soy muy amigo del director, de César Daniel Zamboní. Ajá. Hace como eso fue hace por ahí unos 3 años. Y precisamente estaba, sabes, mi idea de emprendimiento era esa aplicación que alguna vez nos mostraste de comunicar usuarios de transporte de carga con Ajá. vehículos de carga. Sí. Y mira que esa idea pues llegamos hasta un punto, hicimos esos modelos Lean Canvas, Linkamba, todas todo. pasamos por todos esos procesos y ya íbamos a desarrollarla y no sé, algo sucedió y no volví. Creo Mm, que fue una situación personal y nunca volví. Y ahorita que usted me decía que es todo un éxito esa aplicación de Leaf, de Leaf. comunicar Ajá. los transportadores de carga con los usuarios que necesitan eso, me Ajá. quedé como que, uy, qué loco. Eso fue por ahí hace unos 3 años, Sí. 3 años y pico. Juan Camilo, tienes toda la razón. Créanme que eso le pasa constantemente a muchas personas cuando tienen algo, y yo sé que ustedes en su cabecita tienen cosas muy interesantes que aportarnos, pero cuando uno como se baja del camino y de pronto uno para por muchas situaciones que le puedan pasar a uno, ya hay otras personas pensando también lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo chévere. Me imagino que cuando estuviste allá en Cluster Creative, allá también yo tengo contactos con muchos conocidos. Adrada, creo que hay un señor que llama Adrada, Juan Carlos Adrada. Él, Sí, 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 claro, Juan Carlos, ese señor sabe mucho sobre el tema de marketing digital y ah, métodos de cómo uno, o sea, las herramientas de manejo de Facebook, las campañas publicitarias y todo eso. exacto, él sabe mucho de ese tema y con él en algún momento planeamos hacer como una especie de hackathon, pero a nivel ya suroccidente colombiano. Obviamente, pues estuvimos pensando en el tema de los patrocinadores hasta que llegó la pandemia y nos paró el proceso. Pero bueno, ahí sigue eso en pie. Pero lo que tú dices es muy cierto. Muchas veces uno tiene el arranque. Los hackathons son como herramientas de impulso. O sea, vean esto como un impulso hacia ustedes para lo que se viene. No lo, como les dije en la primera clase, no lo vean como que, uy, no, más trabajo, no lo vean así. Véanlo como una oportunidad que ustedes ya están a puertas de salir. Pero a veces si uno no actúa rápido pasa lo que Juan Camilo nos está comentando, ¿sí? Y miren que esa empresa y Lyft, esa empresa hoy en día con esa idea que uno diría, pues cualquiera hace eso. Sí, mucha gente lo hace, pero generaron valor, ¿cierto? Y eso es esa es la meta que ustedes tienen, Juan Camilo. Muy Sí, buen profe, mira ejemplo. que esa idea no era nueva como tal, No era nueva, no era porque nueva. en la India, pues eso, allá en Creative nos pusieron a investigar, a indagar si había una idea similar y nos daban unas formulitas, Ujú, numeral ranking para poder buscar palabras dentro del buscador de Google que relacionaran eso, ¿no? claro. Y eso Entonces, no en es la uno de India había dos. una empresa que Exacto, o sea, no es tenía prácticamente lo mismo. Pero era una empresa grandísima. Esos manes tenían por ahí decía eso ahí como unos 9 millones de usuarios. Ajá, imagínate. Y que era muy grande. Y como yo les decía, Pero sí, y como les decía a ustedes, en el tema de la logística hay mucho por hacer. A pesar de que ya hay mucha solución, cada vez que se hace algo y que genere valor, verdaderamente impacta. Entonces, a veces no podemos limitarnos a que, ay, profe, eso ya existe. Ojo, analícelo. Analícelo qué tanto está ofreciendo para ver qué tú puedes ofrecer. ¿Listo? Pero muy buen ejemplo, Juan Camilo. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta dale, profe, con gusto. de nuestro hackathon que vamos a tener? Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, esta presentación también se la voy a compartir en el Classroom. Obviamente, pues, se hizo un video respectivo del hackathon para que ustedes lo estén recordando constantemente. Ahora vamos a arrancar ya con la finalización de algunos conceptos claves de la innovación. Porque recuerden, o sea, no podemos arrancar innovación si no sabemos qué es, si no sabemos los tipos, si no sabemos verdaderamente diferenciar esos tipos. Entonces, vamos a arrancar con una información que les quiero compartir el día de hoy, que tiene que ver más sobre la innovación social. Es muy importante porque hay personas que se van por este lado y no está mal, ¿sí? No está mal irse por este lado,
porque verdaderamente nos da como ese bagaje importante. ¿Listo? Entonces ya les comparto por acá. Bueno, en la clase pasada finalizamos con el tema de las categorías de la innovación, ¿cierto? Finalizamos acá y por ende, pues vimos que nosotros como desde el ámbito de la ingeniería nos podemos mover en muchos sectores. Conozco amigos ingenieros que se han ido mucho por el tema de marketing, pero ¿por qué? Porque tienen un complemento, ¿sí? Siempre es bueno uno capacitarse en temas que uno no es experto. Muchos diseñadores les gusta irse por la parte de experiencia, es tanto así que los diseñadores de su formación, los diseñadores industriales, ellos ven mucho el tema de experiencia, de usuario, ahí pueden innovar. Es decir, que uno se puede mover en muchas categorías y en muchos tipos, pero que les dije en la clase pasada, quien define muchas veces el tipo de innovación es el contexto, ¿sí? Es la necesidad y el usuario donde uno quiere verdaderamente resolver algo. Entonces, a veces si pensamos al revés, estamos como imponiendo la innovación donde a veces no cabe. ¿Sí? Entonces es importante que primero uno hace un diagnóstico de todas las necesidades posibles, de ese usuario posible, de ese contexto posible, y por ende ya uno va mirando hacia dónde, hacia qué categoría o tipo de innovación uno puede llegar. ¿Listo? Entonces, el tema que yo quiero tocar hoy es un tema muy social. ¿Por qué menciono la innovación social? Porque resulta que nosotros hasta ahora hemos visto que la innovación se aplica mucho en el tema empresarial. Sí, ahí donde mucha gente se mueve, en el tema empresarial. Entonces, la innovación empresarial tiene algo en común, que es algo con ánimo de lucro, ¿sí? Normalmente cuando uno habla de innovación empresarial es porque alguien va a ganar y un margen de utilidad de algo, ¿sí? Va a ganar algo beneficioso para él. Pero la innovación social tiene unas características muy parecidas a la empresarial, pero tiene unos factores que la hacen diferenciadora. Cuando uno habla de la palabrita innovación social, uno de una se le viene a la mente ayudar, ¿sí? Transformar vidas, perdón. Y eso es algo muy normal de la innovación. Lo que pasa es que en la innovación social también hay unos mitos. Y la gente cree que el regalar cosas, el ayudar al más necesitado, la gente cree que ir allá de pronto a ayudar a una población específica y entregar cosas, eso ya es innovación social. No, eso es asistencialismo. Asistencialismo es cuando uno realmente tiene esa corazonada de querer ayudar a alguien y usted realmente le entrega algo, ¿sí? Un producto, un servicio, para que esa persona trate de minimizar un poco el impacto negativo de la sociedad, de lo que está viviendo. Pero cuando uno habla de innovación social, no es solamente asistencialismo, va más allá, ¿sí? Es ayudarle a una población, a una comunidad a transformarse, ¿sí? Y a transformarse con base a algo que usted va a hacer. Entonces, a continuación, vamos a mirar algunas características. Recordemos que la innovación clásica, el concepto de innovación, tiene unas palabras claves, ¿cierto? Generan valor, son viables, son deseables. Recuerden que son factores que nos van a permitir garantizar a futuro si es una innovación o no. Las innovaciones se adaptan a los cambios, la factibilidad de las cosas. Y sabemos que cuando uno trabaja en innovación empresarial, hay que ser empáticos con el usuario. ¿Y qué significa la palabra empatía? Pues significa colocarse en los zapatos de su usuario para poder que usted entienda verdaderamente la necesidad y los requerimientos que el contexto le está exigiendo. Pero resulta que esto es la innovación tradicional, ¿sí? Hay que generar valor, el profesor nos dice que hay que generar una viabilidad, una deseabilidad, constantemente tenemos que adaptarnos a los cambios, ser factible, es decir, tener la tecnología para hacerlo, el talento humano, la inversión inicial, pero también nos dicen que hay que identificar muy bien una necesidad. Esa es la innovación que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Que el usuario verdaderamente le resolvamos algo que le va a servir y que le entreguemos un beneficio real. Pero cuando hablamos de innovación social, se mantienen muchos de esos componentes, ¿sí? Se mantienen casi la mayoría de componentes, pero empieza a agregarse cosas como, ¿cuáles? Como los campos de acción. Normalmente cuando uno hace innovación social, los campos de acción empiezan a cambiar un poco, ¿sí? Y cuando digo campos de acción, ¿qué significa? Donde yo me puedo mover con la innovación social. La innovación social aposta, ¿sí? Prácticamente mucho a la inclusión financiera. ¿Sí? La innovación social apunta prácticamente a las mejoras del medio ambiente. La innovación social también apunta a trabajar con el tema de fomento de la justicia social. La innovación social también se mueve mucho en el tema de crear democracias de las comunidades.
También la protección y el cumplimiento de derechos de las famosas minorías, comunidades que tenemos, ¿sí? También la innovación social trata de garantizar los derechos fundamentales de las personas, la salud, el derecho a una salud y por ende la educación. ¿A qué voy con esto? A que los campos de la acción, ¿sí?, de la innovación social apuntan a más al desarrollo del ser, ¿sí?, al desarrollo de la sociedad, a la transformación, ya sea de las finanzas personales de la comunidad, de la ecología, del medio ambiente, de lo social, de realmente si hay igualdad social, de la democracia, verdaderamente si la política no está ahí pues dañando el ambiente, las minorías, que hoy en día hay mucho grupo considerado minoría, que verdaderamente hay que hacer protección de sus derechos, movimientos indígenas, ¿sí?, de todo hay. Salud, derecho a la salud, que es fundamental, está en la Constitución, educación, todo lo que va con el tema social, que el gobierno nacional no hace su buen trabajo para poder solventar estas situaciones. Entonces, la innovación social, miren que usted en ningún momento ve por ahí, por ejemplo, cosas que sean como, uy, yo me voy a mover en el ámbito empresarial con innovación social, es muy poco, ¿sí? Porque en realidad aquí lo que uno busca es transformar vidas, ¿sí? Transformar estilos de vidas y mitigar un poco los daños, ¿sí?, o el acceso a la información de esas personas que por X o Y motivo el gobierno nacional no aporta. Entonces, la innovación social, si la queremos ver como una definición, es esto. Es una solución que usted va a hacer con su equipo de trabajo. Igual, una solución, hay que hacer soluciones. Pero aquí aparece una palabra clave de la innovación social. Es que esas soluciones tienden a que sean sostenibles económica, financieramente y ambientalmente. Y ojo, el objetivo final es para poder verdaderamente alcanzar objetivos sociales, medioambientales, culturales, porque uno con cosas de innovación social puede trabajar el tema cultural, económicos, ¿sí? Y que el valor que usted vaya a generar, ¿sí?, la famosa propuesta de valor, verdaderamente transforme esa sociedad, ¿sí? Y que verdaderamente con lo que usted vaya a hacer, los comportamientos de esa sociedad empiecen a verdaderamente a cambiar. Eso es lo difícil de la innovación social. Porque hay gente que dice, voy a hacer una olla comunitaria, como hoy en día están haciendo. Sí, las ollas comunitarias son interesantes porque solucionamos el problema en ese momento. El tema del hambre, hambre cero, ¡pam! Y bueno, y nos fuimos nosotros y ¿qué le enseñamos? No, están esperando que entre 8 días vuelvan para que usted le entregue más alimento. Es decir, que ese es el error de la innovación social, que convirtamos la innovación social en el asistencialismo y que realmente no le enseñemos a las personas a que con lo que le entreguemos, de ahí para allá arranque. Se queda corta la enseñanza. Entonces, cuando digo que es sostenible es eso. Usted como persona que quiere ayudar, usted tiene una inversión para su producto o servicio, pero es que usted constantemente tiene que mirar cómo eso se mantiene en el tiempo. Porque usted no va a sacar de su bolsillo, de su bolsillo, de su bolsillo, de su bolsillo, sino que ese producto solito tiene que ¿qué? Mantenerse. Así le pasó a un grupo de aquí de Cali que trabaja con las fundaciones de los cachorritos, de los mascotas de la calle. Ellos empezaron con un piloto en el oeste de Cali, que era crear dispensadores de alimentos para algunas mascotas callejeras, dispensadores de alimentos. Y ellos crearon esa solución. El problema es que ese aporte social no se les dio. ¿Por qué? Porque nunca consideraron cómo iba a sostenerse en el tiempo ese producto o servicio. Pero bueno, ellos motivados y arrancaron las primeras semanas y su dinero de su bolsillo aportaba para la compra del alimento. Y bacano, funcionaba. Hasta que dieron, pucha, se acabó el alimento. ¿De dónde va a salir la plata para volver a comprar otro bulto de alimento? Bueno, saquémosla, pam. Hasta que llegue un punto que digan, no, ya esto me está afectando mis finanzas. ¿Qué hacemos para que esto sea sostenible? Bueno, ahí es donde se quedaron dando vueltas y no lo pudieron lograr. ¿Por qué? Porque cuando uno va a trabajar con innovación social, eso es lo que hay que pensar. ¿Cómo logro que eso sea qué? Sostenible. Porque usted por más corazón bueno que tenga, ¿sí?, usted va a llegar a un momento que, uy, no doy más. Entonces, la innovación social, como les digo, tiene eso de curioso. Son objetivos sociales, pero que verdaderamente el valor que genere sea sostenible y que altere todas las estructuras y transforme vidas. ¿Listo? ¿De dónde proviene este término? Pues resulta que este término proviene prácticamente de civilizaciones anteriores, más que todo del África, viene mucho el concepto de innovación social,
de países como la India, pero también viene de algo que no hay que tapar el sol, ¿sí? Con esto que voy a decir. Resulta que sabemos que existen comunidades. Nosotros pertenecemos a una comunidad, ¿cierto? Pero resulta que las empresas, ¿sí? Las corporaciones, en este caso el gobierno puede ser considerado una empresa, es una empresa. Sabemos que esta empresa tiene responsabilidades con la comunidad, tiene mucha responsabilidad, pero resulta que esos recursos que se destinan hacia las comunidades, sabemos el mal que nos pasa a nosotros en Latinoamérica, la corrupción tremenda. Entonces, muchas de las cosas que el gobierno necesita solventar de las comunidades no se resuelven. Entonces, ese punto, esa convergencia entre la comunidad y la empresa, donde no se llega a esa ayuda, no llega a esa ayuda, aquí es donde nace el concepto de innovación social. Es decir, vamos a asistir un poco o a suplir un poco eso que la empresa debería hacer, pero por X o Y motivos raros no pasa, pues nos toca con una idea, con una estrategia o un concepto tratar de apoyar eso. ¿Sí? Y eso es que nos pasa a diario en Colombia. Tenemos comunidades abandonadas, sitios abandonados. ¿Por qué? Pues es una regla del Estado hacerlo, pero no lo hace. Pero ahí es donde está la oportunidad para las personas que quieren meterse en este tema de la innovación social para empezar a crear cosas interesantes, ¿sí? Alrededor de esto. Recuerdo mucho antes de la pandemia, más o menos en el mes de febrero, hay un sitio, es un corregimiento de Palmira que se llama La Dolores. Y en La Dolores es un corregimiento súper apartado de todo, desolado. Hay mucha industria, pero hay poco desarrollo, el dinero no llega. Y tengo un amigo que vive allá, que tiene un negocio allá. Y resulta que él venía con la idea de montar una fundación como proyecto, porque es que ni siquiera hay jardines, ni siquiera hay parques, ni siquiera hay derecho de la diversión, ni siquiera hay educación. Entonces él decía, no, yo quiero crear una fundación para que los niños que no tienen computador, que no tienen, por ejemplo, herramientas tecnológicas, internet, pues al menos puedan hacer sus tareas ahí. Entonces yo le decía, ve, chévere tu propuesta. Entonces yo le decía, trata de hacer algo que en el tiempo les dé valor a ellos, ¿sí? Porque tú les vas a prestar un computador, listo, estoy ayudando, y eso está bien. El problema es que en el tiempo se nos vuelve como una carga, ¿sí? Porque la gente solamente lo va a ver a uno como que, vea, préstame el computador. Hay que hacer algo para que tú verdaderamente les dejes una enseñanza a los chicos. Y resulta que llegó la pandemia. Peor, o sea, la necesidad cobró más valor porque los chicos no tenían dónde hacer las tareas que del colegio les dejaban, ¿sí? Y tenían muchos de ellos estudian fuera del corregimiento, o sea, tienen que ir a largos desplazamientos. Y las tareas se las dejaban en un cuaderno para que ellos pudiesen entregarlas en papel porque no tenían red. Entonces, cuando él me comentó esa situación, yo dije, no, bueno, voy a aportar algo yo. Y creé una campaña en redes sociales en donde yo estaba reciclando computadores viejos de personas que ya no utilicen. Y todavía la campaña sigue. Y la lancé. Entonces yo decía, así me entreguen un computador que le falte un disco duro, una memoria, pues yo lo voy a regalar, ¿sí? Lo voy a arreglar, lo voy a reparar. Afortunadamente me gusta el tema de los computadores, entonces lo limpio, lo entrego bien. Y alcancé más o menos hasta el mes de junio que alcancé a recibir donaciones de entregar 11 computadores. Pero bueno, eso fue un insumo importante. Empezó a formar la fundación, los chicos empezaron a ir. Pero ¿cuál fue el valor que él le quedó en la mente poder agregar en esta innovación social, de impactar en la comunidad? Que le empezó a hacer cursos, ¿sí? Cursos de programación, cursos de robótica para niños, empezó a hacer cursos de cocina porque se consiguió los profesores y ayudó a generar emprendimientos a partir de la fundación. Perfecto. Sí, está transformando. Es decir, ya no está entregando algo como que venga, consuma, no. Entregue ese conocimiento para que esas personas, con eso que aprendieron, empiecen a generar sus propios, ¿qué? Ingresos. Y ahí el tema se vuelve un poco más sostenible, ¿sí? Hoy en día, él lo que hace es lo siguiente, simplemente empieza a ayudar a vender en plataformas digitales todos los emprendimientos de su corregimiento de valores, ¿sí? Y muchos de los dineros que ingresan, pues es para las personas que lo hicieron, pero él dice, hay que aportar algo al mantenimiento de los computadores de la fundación. Y hoy en día se creó un ciclo. Y chévere, es algo que a todo el mundo le gusta. Pero miren que se supone que el gobierno y la alcaldía de Palmira debería llevar al colegio,
debería construir el aula, debería, no se hace. ¿Sí? Entonces miren que ahí es donde yo les explico dónde nace la innovación social. Cómo usted con una idea, con una estrategia, un concepto, puede agregar ese valor a una comunidad. ¿Listo? Entonces de ahí es donde verdaderamente proviene. Y todo esto, como les digo, nació mucho en países africanos, hindúes, ¿sí? En donde verdaderamente los índices de pobreza son bastante altos. Entonces, haciendo como un resumencito de la palabra innovación social, miren que la innovación social también tiene que generar valor, también tiene que ser sostenible, debe ser deseable por la comunidad, porque es que si lo que yo haga no lo apropia la comunidad, pues ¿qué voy a impactar? La innovación social también tiene que estar en constante cambio para poder dar un beneficio que realmente se amolde a la situación real. Debe ser factible porque debe existir el cómo. Debe ser empática, como tal cual la innovación empresarial. Pero aquí empieza a aparecer como unas palabritas adicionales para que se le llame innovación social. Es que cuando usted trabaja en este tema, usted tiene que empoderar la sociedad. ¿Y qué significa empoderar la sociedad? Que verdaderamente exista un sentido de pertenencia por lo que está pasando. ¿Sí? Que las personas verdaderamente se sientan que esto es nuestro, que eso no es porque el compañero lo fundó, no, eso es nuestro en la comunidad. En el año pasado, finales de noviembre, participé en un proyecto de innovación social muy bonito, muy chévere en Siloé. Resulta que en Siloé hay personas súper amables, súper buenas, hay personas que de pronto no han tenido una oportunidad y por ende se meten en cosas malas, pero la mayoría de poblaciones de las que yo conozco en Siloé son gente buena, gente que quiere salir adelante. Y obviamente, pues a mí me gustó mucho este proyecto, pues, primero que todo porque quería conocer el contexto, cómo era el entorno. Y resulta que hay muchas familias que tienen lotes, ¿sí? Que eran de narcotraficantes, ¿sí? Eran lotes que están vacíos, que eran de puro narcotraficante y hay casas vacías. Pero resulta que el gobierno nacional le dijo a la comunidad, en ese momento esos lotes están incautados. Miren a ver qué hacen con esos lotes. Entonces el gobierno nacional dio como la oportunidad de que la comunidad pudiese hacer algo con los lotes. Y resulta que una de las ideas que se nació de un grupo pues, de profesores de la Autónoma, de ICESI, de Javeriana, nos juntamos y dijimos, vamos a crear los huertos, vamos a aprovechar este terreno para que ellos cultiven. Y bueno, como mi área son los cultivos, la agricultura, yo dije, bueno, voy a apoyar con lo mío. Y resulta que fue tanto el empoderamiento de la sociedad al ver que nosotros entregamos los insumos, les enseñamos a cultivar, les enseñamos a hacer semillado, les enseñamos a medir, a estar pendiente de los cultivos. Hoy en día ellos tienen sus propias huertas, crean sus propios alimentos para el consumo de la comunidad y aparte están vendiendo a otros barrios dentro de Siloé. Es decir, que el tema de compra de tierra, compra de semilla, ya se está sosteniendo en el tiempo. A pesar de que nosotros a veces vamos y entregamos algunas cosas porque es chévere ayudar, ¿sí? Es bueno ayudar. Pero ya su producto base está sostenible. Y resulta que hicieron una práctica muy tradicional, el famoso trueque. ¿El trueque qué es? Es que copiaron la idea de otros sectores y, por ejemplo, si allá cultivan lechuga, acá cultivan tomate, hacen intercambios sin dinero, intercambios de productos. ¿Para qué? Para que se cree algo sostenible y transformacional en ese sector. Créanme que muchas de las personas que están en otro cuento malo por ahí empezaron a hacer, o sea, sentir una vaina aquí en el corazón de pertinencia por ese cultivo, que hoy en día eso eliminó hasta las fronteras invisibles que habían en el sitio, porque el huerto es algo sagrado de la comunidad. Eso empoderó, ¿sí? Empoderó. Y cada vez que me toca que ir allá, ahorita de pronto por la pandemia no se ha podido, pero, o sea, yo me gozaba mucho ese viaje, empezando pues por el teleférico y conocer muchas cosas por allá. Y cuando ya uno empieza a volverse como ese ejemplo de transformación, a ti ya te empiezan a reconocer mucho en la zona. Ah, mira, llegaron los muchachos de la Fundación Tata. Entonces ya te acogen. Y créanme que las comelonas que se han vuelto allá son tremendas. O sea, cuando uno llega y crean pues comida para todo el mundo, es una cosa tremenda. ¿Pero por qué? Porque la comunidad aceptó, ¿sí? Se empoderó de lo que se estaba haciendo. Eso es importante dentro de una innovación que social. Tiene que ser eficiente también todo el proceso. O sea, no es porque uno trabaje, sino que todos tienen que ponerse la 10, como uno dice. Todos tienen que trabajar en el equipo, ¿sí? Esto genera causas justas, ¿sí? Porque ya empieza a crearse como una economía colaborativa. Se mejora la sociedad, hay que ser sostenible. Miren, si no les enseñamos a ellos a que crearan sus propios negocios, créanme que van a estar llamándonos, vea, se acabó la tierra, vea, se acabó la semilla. Ahí sí no es bueno.
porque ya se está volviendo una obligación, una carga para usted, ¿sí? Y obviamente estas cosas alteran situaciones malas que suceden, ¿sí? Eso es bueno. Entonces, lo sostenible es importante y el contexto, muchachos. Siempre que uno va a hacer innovación social, estén muy pendientes de ese contexto y estén pendientes que verdaderamente lo que usted vaya a hacer sea apropiado por la comunidad. Es mi consejo que yo le doy para las personas que en algún momento quieren irse por este sector. ¿Qué más tenemos de la innovación social? Bueno, tenemos una frase, un proverbio chino que me gusta mucho y que me explica y me resume todo lo que acabo de decir. Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Este proverbio chino ya prácticamente concluye todo lo que he dicho de la innovación social. ¿Listo? Ojo, no se puede convertir la innovación social en asistencialismo. Tiene que usted ayudar prácticamente a pescar, como dice la frase. ¿Listo? ¿Qué otras características tenemos aquí de la innovación social? Se supone que cuando uno habla de innovación social deben haber como actores, ¿sí? ¿Y qué son los actores? Los actores son las empresas que tienen obligación con la sociedad. O sea, hay empresas que tienen una obligación de raíz con la sociedad. Lo que pasa es que no pasa. Por ejemplo, la empresa pública, llámese Estado, llámese alcaldía, llámese gobernación. La empresa pública es un actor principal, es el más importante, pero es el que menos aporta, tristemente. ¿Sí? Es el que menos aporta hacia esas comunidades. Y si aporta, pues el dinero de pronto se pierde en el camino, ¿no? Mágicamente. ¿Sí? Entonces, la empresa pública, tristemente, en nuestros contextos, debería ser el actor principal. ¿Sí? Ah, que sí lo hacen, sí. No han visto que muchas veces, a mí me ha pasado, ¿no? Que me llaman, por ejemplo, en época de política, en época de elecciones. Y me llaman, por ejemplo, me acuerdo mucho un proyecto de Indagua Valle que hicimos sobre unos invernaderos. Entonces me llama el candidato a la alcaldía. Vea, Juan Manuel, vamos a montar unos invernaderos de tomate para la comunidad. Entonces yo digo, pero bueno, ¿y por qué ahorita y por qué no después? Y me decía, no, porque es que hay un dinero que necesitamos aplicar. Ahí sí. O sea, es curioso, ahí sí necesitan aplicar el dinero. ¿Por qué? Pues porque necesitan ganar votos. Muy triste esa situación. O sea, muy triste porque en épocas normales no pasa nada. Entonces la empresa pública es un actor importante y le llaman los actores de las cinco hélices. Cinco hélices porque todo funcione, ¿sí? Todas las hélices deben estar bien, pero aquí no pasa eso. Entonces, por ende, gracias a Dios existe la empresa privada. Que la empresa privada, a pesar de que no está en la obligación de hacerlo, pero las empresas privadas logran hacerlo porque hay una reducción de impuestos cuando quieren ayudar a comunidades, al tema de fundaciones, innovaciones sociales. Y obviamente la empresa privada sí ayuda bastante, ¿sí? Porque se ve el resultado. Se ve el resultado muchas veces de la empresa privada, a diferencia de lo público. Pero hay un tercer sector, que son las entidades sin ánimo de lucro. ¿Como cuáles? Como las famosas ONGs. ¿Sí? En ese momento estoy participando en un proyecto de cacao en el Cauca que está financiado por la Unión Europea. ¿Sí? En ese momento el dinero que está saliendo es de una ONG. Es decir, que ni siquiera es de aquí de Colombia. Son empresas de Holanda, normalmente son de Holanda la mayoría, Noruega, Suecia, ¿sí? Países nórdicos que verdaderamente quieren apoyar al campesinado colombiano. Entonces, aquí en Cali hay fundaciones también. Entonces, lo que hacen las fundaciones es recibir el dinero y ahí sí genera todo el tema de las innovaciones. Pero ese es el famoso tercer sector que le llaman, es una realidad, existe. A veces con las uñas, pero existe. Fundaciones, ONGs que también aportan mucho al tema de la innovación social de Colombia. Pero hay unos dos sectores que nos hacen falta. La academia. Se supone que la academia, la universidad, los colegios, ¿sí? Los institutos, deberíamos aportar bastante también a la innovación social. La Universidad Autónoma de Occidente aporta mucho a las fundaciones. La universidad tiene su propia fundación, se llama Funda Autónoma, ubicada en el Poblado 2, distrito de Agua Blanca. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué tanto hacen? Ayudan a los pandilleros, ayudan a los famosos almuerzos comunitarios, comedores comunitarios. Los chicos de la universidad hacen muchos proyectos allá también. Entonces, es decir, hay una articulación real entre la academia y la sociedad. Eso debería ser más, ¿sí? Lo que pasa es que las universidades privadas tienen una oportunidad más amplia de poder hacerlo, porque lo público, las universidades públicas dependen mucho del recurso público. Entonces, como dependen del recurso público, muchas veces ese recurso público es muy limitado.
Entonces, las universidades privadas tienden a aportar bastante en el sector de la innovación social. Y resulta que nosotros como sociedad civil, como personas del mundo, como ciudadanos de este territorio, pues también deberíamos aportar mucho a la innovación social, ¿sí? Yo siempre digo, personas que de pronto tienen un estilo de vida, personas que en algún momento estén generando muy buen valor con sus empresas, empiece a irse por ahí, ayude, ¿sí? Eso es bueno. Entonces miren que la sociedad civil, desde el granito de arena más chiquitico hasta el aporte más grande, sirve mucho para el tema de la innovación social. Entonces miren que nosotros somos responsables de querer trabajar acá. Hay unos principios básicos para poder trabajar acá y ya se los voy a mostrar, ¿sí? Y hay muchas empresas sociales. Si usted me preguntan, profe, en Colombia hay muchas empresas sociales, muchas. Empresas de alimentos, empresas que tengan que ver con ayudas de rehabilitación de personas, de transformar vidas, de todo hay, ¿sí? De todo hay. Fundaciones para personas de pronto con algún tipo pues, de discapacidad, enfermedad, o sea, hay de todo, ¿sí? Que como les digo, con las uñas, pero se han mantenido porque han aplicado el concepto de sostenibilidad. Hay una de las empresas más famosas del mundo, sociales, este señor que ustedes ven ahí, Mohamed Yunus, ese señor fue Nobel de Paz. ¿Por qué? Porque en India, sabemos que India, a pesar de que es un país que está súper potente ahorita en tecnología, pero en pobreza sigue siendo un alto índice. Entonces él creó en unas comunidades algo que se le llamó el Banco de los Pobres. ¿Sí? El Banco de los Pobres es que él lo que da es, bueno, yo tengo una inversión inicial y voy a prestar dinero para que las personas creen sus propios negocios, microcréditos que le llaman. Pero ¿cuál fue la innovación ahí? Pues que él no cobraba interés para nada y empezaba a cobrar a partir de que la persona ya empezara a facturar. Entonces, él con base a este proyecto que fue probado y por eso ganó el Nobel de Paz, él lo que hizo fue que ese banco fuese replicado en muchos países. El famoso Banco de los Pobres, ¿sí? En algún momento ustedes lo pueden buscar. Es un proyecto muy bonito porque verdaderamente no le interesa lucrarse a esta persona. Le interesa es que el dinero sea sostenible en el tiempo. ¿Sí? Lo que hay que aprovecharlo para que otras personas generen sus propios emprendimientos, nos devuelva lo que me prestó sin intereses y otra vez vuelva su ciclo normal. Chévere. ¿Y es algo novedoso? Sí, porque impactó allá mucho. Impactó mucho. ¿Qué pasa con el sector financiero nuestro? Pues el sector financiero nuestro sí está muy articulado que, uy, saquémosle una tasa de interés de tanto. ¿Sí? Entonces, son ideas chéveres, innovadoras. Hay muchas empresas también en el mundo que son sin ánimo de lucro, es decir, que simplemente buscan resolver un problema social. Y muchas de las fundaciones son así, sin ánimo de lucro. El dinero que entra se inyecta en la empresa. No se saca nada de ahí, solamente se inyecta y se pagan ciertas cosas que hay que pagar. ¿Sí? Si hay un sitio, un costo fijo, alguien que hay que pagarle, es normal. ¿Sí? Pero cuando usted en Colombia funda una empresa sin ánimo de lucro, tiene posibilidad de inversión extranjera, ¿sí? Inversiones, donaciones, para poder usted reinvertir. Pero también hay empresas que nacen del aporte de personas que tienen mucho dinero, ¿sí? Que de pronto quieren ayudar a personas de bajos recursos y que obviamente le ayuda a mejorar su condición de vida. Miren que aquí hay un caso muy real en Cali, Colombia, de una época donde la salsa colombiana fue muy mirada en Estados Unidos y todavía sigue siendo muy posicionada la salsa, el bailar salsa. Hubo un reality que hizo Jennifer López y Marc Anthony acerca de las escuelas de salsa, ¿no? Y creo que ahí fue que Swing Latino ganó. Pero, listo, Swing Latino ya está posicionada, pero ¿qué pasa con las otras escuelas de salsa que son fundaciones también? Marc Anthony, J-Love hicieron unas inversiones en algunas, o sea, hicieron unas inversiones de dinero a algunas fundaciones de escuelas de salsa. Pero ese dinero llegó no solamente para, ay, sí, ves, nos donaron dinero, no. Compraron maquinaria para hacer vestidos, compraron maquinaria para hacer zapatos para sus trajes, compraron maquinaria para verdaderamente crear un buen entorno de trabajo. Es decir, que todo ese dinero se invirtió para que esa escuela generara sus propios recursos. ¿Sí? Entonces miren que a veces pasa así. Hay futbolistas, hay artistas que tienen mucho dinero y lo que hacen es que esos ingresos que tienen mejoren las condiciones de vida de alguien, pero no dárselos, sino enseñarles, como decía la frase, a pescar. Entonces, mucha empresa social de nuestro país ha nacido así. ¿Sí? Mucha fundación, mucha ONG, nace del aporte de alguien que tiene el músculo financiero, ¿sí? Y que obviamente esto queda en propiedad de las personas que tienen bajos recursos. O sea, no es de la persona, queda de la comunidad, ¿sí? Porque obviamente eso lo que hace es transformar. Entonces, hay muchas empresas sociales. Aquí hay unos ejemplos. Yo les voy a mostrar otros ejemplos. Creo que los tengo por acá. Antes de mostrar los principios.
Eso es una empresa Ecoembes, creo que funciona en el parte de Paraguay, Uruguay, Argentina. Ellos lo que hacen es reciclar muchos instrumentos musicales dañados de organizaciones. Y lo que hacen es reparación de instrumentos musicales para transmitir, ¿sí?, mediante la música, un mensaje de valores, fortaleciendo la superación personal de las personas, ¿sí?, creando pues como una especie de ciudadanos buenos en cuanto a los derechos humanos. Entonces es algo muy interesante porque es del reciclaje musical. Es a partir del reciclaje musical que nace esto y les enseñan a las personas a volverse músicos a partir de un instrumento que fue reciclado. Un camino más para superarse. Chévere, es una plataforma de recolección. Por acá tenemos una empresa que me parece muy interesante, Rapa Nui. Ellos crean ropa ecológica, ropa orgánica, de algodón 100% orgánico. Pero ¿cómo lo hacen? Prácticamente consiguen a los productores de algodón y les dicen, vea, ustedes son los que se matan en el campo. Nosotros simplemente vamos a hacer una plataforma que visibiliza sus productos y se las vamos a ayudar a transformar. Pero el dinero de venta de las camisas, de los bolsos, de todo, va para ustedes. Pero nosotros vamos a sacar un porcentaje para que la página se mantenga en el tiempo. Imagínense. O sea, ni siquiera los que crearon la página están sacando lucro de eso, no. Simplemente lo que sacan de las ventas es para que la página tenga mantenimiento, porque si no, entonces no se vuelve sostenible. Pero el dinero va para esos productores artesanales de algodón que verdaderamente se matan para poder mantener la calidad del producto. Chévere. ¿Sí? ¿Y qué ganan las empresas que crearon esto? Pues otras cosas que no sean dinero, satisfacción, ¿sí?, aportar a la sociedad. A veces ese valor de la satisfacción es más grande que el propio dinero. ¿Sí? Entonces, es ahí donde hay muchas empresas que pueden trabajar en esto. Les quería mostrar como 7 principios importantes de la innovación social. Algo que nunca se puede dañar de ahí, no se puede variar de ahí nada. ¿Listo? Primer principio importante para que usted en algún momento pueda crear una innovación social. Recuerden, el objetivo de su empresa social es superar pobrezas o resolver más problemas sociales. ¿Sí? Pobreza, hambre, alimentación, salud, todo lo que tenga que ver con derechos fundamentales de la sociedad va ahí. Pero ojo, el hecho de que usted apunte hacia esos objetivos, usted no va a maximizar ganancias para usted. Usted va a maximizar ganancias para la sociedad. ¿Sí? Ese es el primer principio de las empresas sociales. El objetivo es resolver algo social, pero las ganancias de eso se reinvierten en la sociedad. ¿Listo? Segundo principio, la empresa debe ser sostenible financiera y económicamente. Lo dije ahorita. Si algo que usted quiere hacer social no se sostiene, créanme que usted va a quebrar, va a fracasar tal cual como una empresa del ámbito ya de mercado empresarial. ¿Sí? Va a fracasar, va a cerrar, igualito. Entonces miren que el tema de sostenibilidad es importante aquí porque como hay unos ingresos limitados, esos ingresos limitados no se pueden tirar ahí a todo el mundo, ¿no? Debe enseñarle a las personas que crean sus propios ¿qué? Ingresos. Los inversionistas recuperan solo la inversión inicial. Ojo, hay gente que dice que existen inversionistas sociales. Sí existen. Ejemplo, llega alguien y me dice, Juan Manuel, ayudemos a su compañero allá en la Dolores para que crezca el negocio, la fundación, ¿sí? Entonces, uno le dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? Les doy 1.000 millones de pesos. Entonces uno dice, uy, pero uno se asusta porque uno va a decir, pues el man va a querer ganar. No, el inversionista social no le interesa recuperar con intereses lo invertido. Le interesa es que la plata se mueva, ¿cierto? El dinero se mueva para que él pueda reducir en algún momento impuestos de sus empresas y por ende se le devuelve el mismo dinero, los 1.000 millones a la persona, tal cual, ¿sí? Porque él solamente va a recuperar la inversión inicial, nada más, nada de intereses, nada de nada. ¿Y cuándo se recupera? Se recupera en el tiempo. Eso no es como que, vea, ya pasó un mes, necesito que verdaderamente me devuelvan mis 1.000 millones. No, el dinero está ahí hasta que la empresa se vuelva sostenible financieramente y ya pueda tener la capacidad de empezar a pagarle, ya sea por cuotas, por algunas mesadas, a esa persona. ¿Listo? Entonces, sí hay inversionistas sociales, sí los hay. ¿Sí? Solamente recuperan la inversión inicial. ¿Cuándo se devuelve la inversión? Bueno, es cuando usted empieza a ganar con lo que hace
Las ganancias que usted está generando con su producto o servicio deben reinvertirse en la empresa, en el crecimiento, en la ampliación. No hay dividendos. ¿Qué significa eso? Que si yo soy fundador de la fundación y ahí tengo otro, no lo vamos a repartir 50-50 la ganancia. No. Eso tiene que reinvertirse en el tema de la fundación. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice cuándo se devuelve la inversión, hay que saber que todo va en pro de reinvertir. ¿Listo? Quinto principio importante. La compañía será ecológicamente responsable. ¿Cómo así ecológicamente responsable? Claro, porque es que si estamos impactando socialmente, ¿se imagina una fundación que quiera hacer algo social y que esté dañando el ambiente? Pues hay una contradicción, ¿no? Habría como una contradicción de que, uy, estoy ayudando, pero estoy dañando al ambiente. Tiene que estar en concordancia lo ecológico y lo social. Sexto principio. Los empleados de la empresa tienen un salario y condiciones de trabajo iguales o mejores que el estándar local. Claro, es que en una fundación, quien nos cuida la fundación, quien lee el secretario, la secretaria de la fundación, quien hace el aseo en la fundación, son personas que no van a trabajar de gratis. ¿Sí? Al menos que hayan voluntariados, y eso es válido. Pueden haber voluntariados, pero hay personas que sí o sí hay que pagarle porque es un trabajo. ¿Sí? Entonces miren que la fundación, lo que usted cree como innovación social, debe también cubrir algunos salarios fijos que usted tenga. ¿Sí? Nadie le va a trabajar una persona que haga vigilancia, por ejemplo. Ay, sí, yo me voy a trasnochar porque quiero proteger la fundación. No, pues necesita comer, ¿no? Hay que pagar. Ah, que hay voluntariados, sí. Muchas de las fundaciones tienen voluntariados porque hay formas de que uno pueda ayudar y que la empresa no tenga que sacar dinero para eso. Como pasa en la fundación de mi amigo, que es lo que hace simplemente consigue profesores recién egresados de las universidades públicas y van y ayudan allá. O aprovecha el concepto de la alfabetización que hace el gobierno en los colegios y está ayudando allá. Entonces miren que el voluntariado es válido, ¿sí? Pero hay cosas que sí hay que pagar. ¿Sí? Hay cosas que hay que pagar. Que hay que pagar la alarma, que hay que pagar los productos del aseo. Son costos fijos. ¿Sí? Y es como una empresa normal, solamente que las ganancias se van a reinvertir. Este trabajo se hace con alegría. ¿Sí? Es el séptimo principio importante, porque cuando una persona se mete por este lado es porque tiene una corazonada y que sabe que su satisfacción va a ser muy alta, que lo hace sentir bien. Si usted hace este trabajo con obligación, como que, me toca hacer esto, no lo haga. Sí, no lo haga, porque la innovación social, como les digo, usted no va a recibir nada a cambio. Usted va a recibir es pura satisfacción, transformación de la gente. Nada físico a cambio. ¿Sí? Usted va a recibir alegría de la comunidad. Pero si usted no tiene eso, no se meta por ahí. ¿Listo? Entonces, estos son como los 7 principios que para mí deben primar en una persona que quiera irse por lo social. ¿Y por qué hoy muestro lo social? Porque posiblemente hayan soluciones por este lado. O sea, yo no soy cerrado a lo empresarial, yo no soy cerrado a lo social. O sea, el contexto, el usuario me va definiendo hacia dónde va perfilando. ¿Sí? Aquellas necesidades que no se pueden convertir en oportunidad tienden a ser sociales. ¿Sí? Como me decía un chico del grupo ayer de innovación. Profe, mira que nosotros tenemos una fundación en la familia sobre el tema de alimentos para los perritos que de pronto abandonan. Entonces yo le hacía la pregunta, ¿y ustedes cómo se sostienen en el tiempo? Pues, profe, una de las formas de sostenerlo es que hacemos publicidad a las empresas que producen estos alimentos. Ah, mira, tan chévere. Encontraron el mecanismo de publicidad para que las personas posicionen marca a través de la fundación, pero ellos reciben a cambio el producto. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? Así le pasó mucho a la empresa Ecobot, la empresa que tiene pues la universidad en la cafetería donde usted ingresa las botellas de plástico. Esa empresa tiene las dos cosas, tiene un componente social fuerte y tiene también un lucro. Las máquinas son costosísimas, 30 millones de pesos aproximadamente. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo recuperamos la inversión? Entonces lo que hacen es que venden el plástico, obviamente, pero hicieron convenios con empresas para hacer publicidad, para poder de que a través de la publicidad la empresa gane. Pero el reciclaje lo que hace es transformar las vidas de algunas sociedades que trabajan en este contexto del reciclaje. Chévere, tienen de los dos. O sea, hay un híbrido, ¿no? Pero lo importante es la sostenibilidad de eso. ¿Sí? Como les digo, usted por más que quiera ayudar, que tenga el corazón súper grande,
En algún momento usted va a decir, no, pucha, no doy más. Pero hay gente que es muy dinámica. Hay gente que dice, yo quiero montar esto y se consigue puros proveedores y personas que donen. Ahí la sostenibilidad también puede pasar por ahí. Haz que yo sagradamente cada mes recibo la donación de esta empresa. Ya, con eso usted sostuvo. Ah, pero ¿qué pasa que usted, si usted no está innovando constantemente? ¿Qué pasa que le corten a uno, pum, ese ingreso? ¿Qué pasa con la fundación? Depende mucho de eso, entonces no es bueno tampoco. Es bueno que usted realmente dinamice con otros productos o servicios todo este tema. Entonces miren que las innovaciones sociales son muy realistas. Y finalmente, tenemos una innovación que también va muy a lo social, sino que es una palabra que se usa mucho en países como India, África, algunos países de Latinoamérica la están usando fuertemente, México, por ejemplo. La innovación, cuando ustedes escuchan la palabra frugal, frugal significa hacer mucho con poco. ¿Sí? Con pocos recursos, hacer mucho. Este término de innovación frugal se está usando más que todo en comunidades. ¿Sí? En India le llaman el jugat, ¿sí? Viene del hindú jugat, y significa hacer lo mejor posible con recursos que se tengan. Ejemplo, hay personas que hacen innovaciones con recursos existentes, con algo que ya está, y sabemos que la innovación puede ser la mejora de algo, pero no tienen que invertir mucho, ¿sí? Con pequeñas cosas que haga, impacta muchísimo, un material, ¿sí? Un proceso, pero lo cual la diferencia con la innovación tradicional de lo frugal es que la inversión no es alta, ¿sí? La inversión de esto no es alta. Les pongo un caso. Hay una persona que les voy a presentar ahorita que se llama, es un hindú, ¿sí? Que es Navi. Esa persona crea innovación social con lo que las comunidades ya tienen. Ejemplo, si ya una comunidad hace artesanías, bueno, miremos cómo podemos potencializar las artesanías con lo que ya tienen. ¿Sí? Es decir, que no requiere pues una alta inversión. Con poquito que usted tenga y usted pueda encontrar en su entorno, puede hacer muchísimo. ¿Sí? Y esta innovación está tomando fuerza hoy en día, que se está acoplando mucho con lo social. ¿Sí? Innovaciones frugales. En España se usan muchísimo. ¿Sí? Más que todo en España, Italia, están haciendo mercados donde hacen innovación frugal. Es decir, con los materiales que tiene la comunidad empiezan a crear cosas. Se reúne la comunidad en un punto, ¿sí? Y empiezan a construir. Muy parecido a lo que hace Techo. ¿Sí? Techo, que es una organización para construir casas, y usted puede ser voluntariado ahí. Ellos tienen algo de innovación frugal, es decir, que las personas pueden llevar todo lo que tengan en su casa, lo que yo tenga. Yo tengo una pala, tengo un bulto de tal cosa, tengo acerrín, tengo lo que sea, y con eso construimos algo, ¿sí? Eso se está usando hoy en día muchísimo, muchachos, la innovación frugal. Con poquito se hace mucho. Y aquí les voy a compartir, ya para finalizar el día de hoy, este personaje, ¿sí? Es un asesor de innovación que ya trabaja en Silicon Valley y trabaja fuertemente lo que es la innovación frugal. Entonces les voy a colocar un video, ¿sí? Para que verdaderamente veamos qué hace esta persona, ¿sí? Y vean qué es la innovación frugal y cómo está trabajando y transformando vidas. ¿Listo? Ya se los comparto. Es un video de las famosas conferencias de TED. Las conferencias de TED sabemos que son conferencias muy famosas a nivel mundial porque son conferencias que nos dan como ideas bien interesantes de todos los procesos. Ahora entonces, déjenme ya les abro el videito. Por acá. Pues abro el link. Listo, creo que ya lo tengo. When extraordinary, they can literally, if you run off of your cell phone battery, when Bueno, entonces ya les voy a compartir aquí el video. Para que ustedes vean qué aplicaciones se han hecho con la innovación frugal. Yo le coloco aquí subtítulos que les pueda servir. when you grow up in a developing country like India, as I did, you instinctively learn to get more value from limited resources and find creative ways to reuse what you already have.
Take Mansukh Prajapati, a potter in India. He has created a fridge made entirely of clay that consumes no electricity. It can keep fruits and vegetables fresh for many days. That's a cool invention, literally. In Africa, if you run off of your cell phone battery, don't panic. You will find some resourceful entrepreneurs who can recharge your cell phone using the bicycles. And since we are in South America, let's go to Lima in Peru, a region with high humidity and receives only 1 inch of rainfall each year. An engineering college in Lima designed a giant advertising billboard that absorbs air humidity and converts it into purified water, generating over 90 liters of water every day. The Peruvians are amazing. They can literally create water out of thin air. For the past 7 years, I have met and studied hundreds of entrepreneurs in India, China, Africa, and South America, and they keep amazing me. Many of them did not go to school. They don't invent stuff in big R&D labs. The street is the lab. Why they do that? Because they don't have the kind of basic resources we take for granted, like capital, energy, and basic services like healthcare, education are also scarce in those regions. When external resources are scarce, you have to go within yourself to tap the most abundant resource, human ingenuity, and use that ingenuity to find clever ways to solve problems with limited resources. In India, we call it Jugaad. Jugaad is a Hindi word that means an improvised fix, a clever solution born in adversity. Jugaad solutions are not sophisticated or perfect, but they create more value at lower cost. For me, the entrepreneurs who create Jugaad solutions are like alchemists. They can magically transform adversity into opportunity and turn something of less value into something of high value. In other words, they mastered the art of doing more with less, which is the essence of frugal innovation. Frugal innovation is the ability to create more economic and social value using fewer resources. Frugal innovation is not about making do. It's about making things better. Now, I want to show you how across emerging markets, entrepreneurs and companies are adopting frugal innovation on a larger scale to cost-effectively deliver healthcare, energy to billions of people who may have little income but very high aspirations. Let's first go to China, where the country's largest IT service provider, Neusoft, has developed a telemedicine solution to help doctors in cities remotely treat old and poor patients in Chinese villages. This solution is based on simple-to-use medical devices that less qualified health workers like nurses can use in rural clinics. China desperately needs these frugal medical solutions because by 2050, it will be home to over 500 million senior citizens. Now, let's go to Kenya, a country where half the population uses M-Pesa, a mobile payment solution. This is a great solution for the African continent because 80% Africans don't have a bank account. But what is exciting is that M-Pesa is now becoming the source of other disruptive business models in sectors like energy. Take M-Kopa, a home solar solution that comes literally in a box that has a solar rooftop panel, 3 LED lights, a solar radio, and a cell phone charger. The whole kit, though, cost $200, which is too expensive for most Kenyans. And this is where mobile telephony can make the solution more affordable. Today, you can buy this kit by making an initial deposit of just $35
and then pay off the rest by making a daily micropayment of 45 cents using your mobile phone. Once you made 365 micropayments, the system is unlocked and you own the product and you start receiving clean, free electricity. This is an amazing solution for Kenya, where 70% people live off the grid. This shows that with frugal innovation, what matters is that you take what is most abundant, mobile connectivity, to deal with what is scarce, which is energy. With frugal innovation, the global south is actually catching up and in some cases even leapfrogging the north. Instead of building expensive hospitals, China is using telemedicine to cost-effectively treat millions of patients. And Africa, instead of building banks and electricity grids, is going straight to mobile payments and distributed clean energy. Frugal innovation is diametrically opposed to the way we innovate in the north. I live in Silicon Valley, where we keep chasing the next big technology thing. Think of the iPhone 5, 6, then 7, 8. Companies in the West spend billions of dollars investing in R&D and use tons of natural resources to create ever more complex products to differentiate their brands from competition. And they charge customers more money for new features. So the conventional business model in the West is more for more. But sadly, this more for more model is running out of gas for 3 reasons. First, a big portion of customers in the West, because of the diminishing purchasing power, can no longer afford these expensive products. Second, we are running out of natural water and oil. In California, where I live, water scarcity is becoming a big problem. And third, most importantly, because of the growing income disparity between the rich and the middle class in the West, there's a big disconnect between existing products and services and basic needs of customers. Do you know that today there are over 70 million Americans today who are underbanked because existing banking services are not designed to address their basic needs? So the prolonged economic crisis in the West is making people think that they are about to lose the high standard of living and face deprivation. I believe that the only way we can sustain growth and prosperity in the West is if we learn to do more with less. The good news is that's starting to happen. Several Western companies are now adopting frugal innovation to create affordable products for Western consumers. Let me give you 2 examples. When I first saw this building, I told myself it's some kind of postmodern house. Actually, it's a small manufacturing plant set up by Grameen Danone, a joint venture between Grameen Bank of Muhammad Yunus and the food multinational Danone to make high-quality yogurt in Bangladesh. This factory is 10% the size of existing Danone factories and cost much less to build. I guess you can call it a low-fat factory. Now, this factory, unlike Western factories that are highly automated, relies a lot on manual processes in order to generate jobs for local communities. Danone was so inspired by this model that combines economic efficiency and social sustainability. They are planning to roll it out in other parts of the world as well. Now, when you see this example, you might be thinking, well, frugal innovation is like low tech. Actually, no. Frugal innovation is also about making high tech more affordable and more accessible to more people. Let me give an example. In China, the R&D engineers of Siemens Healthcare have designed a CT scanner that is easy enough to be used by less qualified health workers like nurses and technicians. This device can scan more patients on a daily basis and yet consumes less energy, which is great for hospitals. But it's also great for patients because it reduces the cost of treatment by 30% and radiation dosage by up to 60%. This solution was initially designed for the Chinese market, but now it's selling like hotcakes in US and Europe, where hospitals are pressured to deliver quality care
at lower cost. But the frugal innovation revolution in the West is actually led by creative entrepreneurs who are coming up with amazing solutions to address basic needs in US and Europe. Let me quickly give you 3 examples of startups that personally inspire me. The first one happens to be launched by my neighbor in Silicon Valley. It's called G-Drive. They make actually these wireless sensors designed like plastic ruler that farmers can stick in different parts of the field and start collecting detailed information like soil conditions. This dynamic data allows farmers to optimize use of water energy while improving quality of the products and the yields, which is a great solution for California that faces major water shortage. It pays by itself within 1 year. Second example is Bbound, also in Silicon Valley, that enables you to connect to the internet even in low bandwidth areas where there's no Wi-Fi or 3G or 4G. How they do that? They simply use SMS, a basic technology, but that happens to be the most reliable and most widely available around the world. 3 billion people today with cell phones can't access internet. This solution can connect them to the internet in a frugal way. And in France, there is a startup called Compte Nickel, which is revolutionizing the banking sector. It allows thousands of people to walk into a mom and pop store and in just 5 minutes activate their service that gives them 2 products, an international bank account number and an international debit card. They charge a flat annual maintenance fee of just 20 euros. That means you can do all banking transactions, send, receive money, pay with your debit card, all with no additional charge. This is what I call low-cost banking without the bank. Amazingly, 75% of the customers using this service are middle-class French who can't afford high banking fees. Now, I talked about frugal innovation initially pioneered in the South, now being adopted in the North. Ultimately, we would like to see developed countries and developing countries come together and co-create frugal solutions that benefit as well when you drive in Nairobi. Horrendous traffic jams. When I first saw them, I told myself, holy cow, literally, because you have to dodge cows as well when you drive in Nairobi. To ease the situation, the engineers at IBM Lab in Kenya are piloting a solution called Megafig, which initially was designed by the Japanese engineers. Unlike in the West, Megafig doesn't rely on roadside sensors, which are very expensive to install in Nairobi. Instead, they process images, traffic data, collected from a small number of low-resolution webcams in Nairobi streets, and then they use analytic software to predict congestion points. And they can SMS drivers alternate routes to take. Granted, Megafig is not as sexy as self-driving cars, but it promises to take Nairobi drivers from point A to point B at least 20% faster. And earlier this year, UCLA Health launched its Global Lab for Innovation, which seeks to identify frugal healthcare solutions anywhere in the world that will be at least 20% cheaper than existing solutions in the US and yet more effective. It also tries to bring together innovators from North and South to co-create affordable healthcare solutions for entire humanity. I gave tons of examples of frugal innovators from around the world, but the question is, how do you go about adopting frugal innovation? I gleaned out 3 principles from frugal innovators around the world that I want to share with you that you can apply in your own organization to do more with less. The first principle is keep it simple. Don't create solutions to impress customers. Make them easy enough to use and widely accessible, like the CT scanner we saw in China. Second principle, do not reinvent the wheel. Try to leverage existing resources and assets that are widely available, like using mobile telephony to offer clean energy or mom and pop stores to offer banking services. Third principle is think and act horizontally. Companies tend to scale up vertically by centralizing operations in big factories and warehouses, but if you want to be agile and deal with immense customer diversity,
you need to scale out horizontally using a distributed supply chain with smaller manufacturing distribution units like Grameen Bank as shown. The South pioneered frugal innovation out of sheer necessity. The North is now learning to do more and better with less as it faces resource constraints. As an Indian-born French national who lives in the United States, my hope is that we transcend this artificial North-South divide so that we can harness the collective ingenuity of innovators from around the world to co-create frugal solutions that will improve the quality of life of everyone in the world while preserving our precious planet. Thank you very much. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal la innovación frugal? ¿Chévere o no? No, súper chévere. Tiene unos Interesante. puntos de vista muy buenos y aprovechables, ¿no? Exactamente. Generar mucho con poco. Generar mucho con poco. O sea, esa es la clave, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí les quería mostrar, pues, en realidad, muchos ejemplos. Esta persona es el pionero de la innovación frugal. Es muy reconocido en el mundo, ¿listo? Y ya para finalizar, ya que estamos aquí sobre las 10, le quiero decir un pequeño compromiso que quiero que hagamos durante esta semana, ¿listo? Ya les voy a compartir rápidamente qué es lo que hay que hacer. Algo muy sencillo. Cada uno de ustedes, esperen que le comparta la diapositiva, ¿qué se hizo? Comparto por acá. Cada uno de ustedes va a hacer algo que le llamamos como primer compromiso, el video necesidad. Es una técnica que se usa donde uno, en un minuto, ojo, cada uno de manera individual, en un minuto, va a hacer un pequeño video en donde explique esa necesidad que usted siempre en su vida ha tratado como de resolver, que quiere resolver, que sabe que eso es una oportunidad y que usted sabe que de pronto puede sacarla del estadio con eso. ¿Listo? En un minuto máximo, ojo, cada uno me va a hacer un videito pequeñito, yo les voy a subir un formato donde me ponen el link para que todos lo veamos, ¿sí? En un minuto, para la próxima clase, vamos a arrancar a hacer una socialización de necesidades con sus equipos de trabajo, pero es algo corto, ¿sí? No se pongan a explicarme soluciones, ojo, no se pongan a decirme, profe, es que yo siempre he querido diseñar una plataforma, una app o un circuito electrónico, no me interesan soluciones. Solamente la necesidad que ustedes dicen, acá hay una oportunidad, y que ustedes me justifiquen por qué. ¿Listo? En un minuto máximo cada uno un pequeño video, y esa es nuestra primera tarea inicial de nuestro hackathon. ¿Listo, muchachos? Profe, Dime. Natalia. puede ser, por ejemplo, yo siempre he pensado en una necesidad que tiene la empresa de mi papá, entonces ¿puedo basar en eso? Sí, perfectamente te puede basar en esa. ¿Listo? Vale. Sí. Un minutico Gracias. máximo. Ustedes solitos, si quieren, ustedes mismos con una selfie, se graban un video corto, me lo van a compartir en un formatico que yo lo voy a compartir en el Classroom, lo colocan ahí para que empecemos a crear un banco pues bien interesante de necesidades, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces agradecerles su presencia el día de hoy, muchas gracias por todo, entonces nos vemos en la próxima clase, ¿listo? Que tengan un excelente día. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Listo, profe, chao.